Mi nombre es Elena Prado. Tengo 34 años y nunca imaginé que la noche más humillante de mi vida se convertiría en la más liberadora. Todo sucedió en la cena de cumpleaños de los 65 años de mi padre, un evento lujoso que costó alrededor de 300,000 reales y reunió a la élite de São Paulo en el salón noble de uno de los hoteles más caros de la ciudad, donde cada detalle había sido meticulosamente elegido para mostrar al mundo la perfección y el prestigio de la familia Prado, o al menos la fachada de ello, porque desde niña sentía que había algo profundamente erróneo en la forma en que mi padre me trataba. Esa noche, con un vestido verde esmeralda que había elegido para destacar, no por vanidad, sino porque quería que me vieran de una vez por todas, él se levantó ante todos y dijo: «Estoy muy orgulloso de mis hijos, excepto de ella». Fini me señaló con su mirada habitual, esa que me atravesaba la piel como el hielo, como si fuera un error andante, una mancha en un cuadro familiar perfecto. Y en ese momento, con todos mirándome en estado de shock, saqué un sobre del bolso, lo dejé sobre la mesa y solo dije: «Deberías leer esto». Y me fui, pero todo lo que pasó antes de esa noche es lo que explica cómo llegué a ese punto, porque desde que tengo uso de razón, siempre me sentí fuera de lugar dentro de la familia Prado, mientras mis hermanos Lucas, Fernanda y Tiago brillaban con su pelo rubio, sus ojos claros y sus amplias sonrisas. Yo, con mi pelo castaño rojizo y mis ojos color miel, escuchaba a mi madre, Irene, decirme que me parecía a mi abuela materna, aunque ninguna de las dos abuelas tenía mis rasgos, y aunque fingía creerlo, la duda siempre me carcomía por dentro, más aún al ver cómo mi padre, Álvaro Prado, uno de los mayores empresarios del sector inmobiliario del país, trataba a mis hermanos como joyas raras y a mí como una carga que toleraba por obligación. Y eso no era imaginación, era evidente. Como cuando Lucas marcó un gol en un partido de fútbol del colegio y él lo levantó en hombros. O cuando Fernanda ganó un concurso de ballet y recibió un ramo de rosas rojas y una cena especial, mientras que yo, a pesar de ganar campeonatos de matemáticas y concursos de redacción, solo recibía un buen trabajo seco y genérico, y me preguntaba por qué nunca iba a mis presentaciones, o por qué parecía recordar todos los compromisos de los demás, y siempre se olvidaba de los míos. Mi madre decía que era por el trabajo, que estaba muy ocupado, pero la verdad es que tenía tiempo cuando se trataba de los demás, solo que no lo tenía para mí, y eso quedó aún más claro en mi 16º cumpleaños, cuando mis hermanos recibieron coches o fiestas suntuosas, y yo tuve una cena sencilla en un restaurante con mi madre y un regalo comprado a toda prisa, porque él llegó tarde y se marchó antes del pastel diciendo que tenía una reunión urgente, lo que dolió aún más porque esa misma semana había ido a una rueda de prensa con Lucas, y eso solo confirmaba lo que ya era evidente. Yo era la excepción, la oveja negra, la que nadie sabía muy bien de dónde venía ni por qué estaba allí. Y cuando le pregunté a mi madre si mi padre me quería, ella me dijo: «Claro que te quiere», pero había un temblor en su voz, una vacilación que me marcó, y fue ese día, a los 13 años, cuando nació en mí la idea de que tal vez era adoptada, y esa idea creció conmigo, me llevó a rebuscar en los armarios de casa, en los documentos antiguos, hasta que encontré mi partida de nacimiento, donde figuraba el nombre de Álvaro como padre, lo que me confundió aún más, porque entonces, ¿por qué toda esa diferencia, ese distanciamiento, ese desdén? Y aún así, seguí intentándolo. Estudié como una loca, fui la mejor de la clase, me apunté a todos los clubes escolares, participé en eventos, presentaciones, destacaba en todo lo que podía, no por gusto, sino por la esperanza de que tal vez, algún día, mi padre me mirara como miraba a los demás. Y eso continuó hasta el final de la escuela, cuando ingresé en prestigiosas universidades con beca, incluso fuera del país, y elegí una institución de renombre en Río de Janeiro, donde estudié letras con énfasis en comunicación y marketing, en contra de su voluntad, que decía que eso no llevaba a ninguna parte, que lo correcto era administración o derecho, como mis hermanos.
Y aún así fui. Me gradué con honores. Conseguí trabajo por mi cuenta. Y me mudé a São Paulo años después, para fundar mi propia empresa, que creció y se convirtió en una referencia en el área de branding y campañas de lujo, y nunca utilicé el apellido Prado para abrirme puertas. Al contrario, lo oculté para no cargar con un peso que no me representaba. Y durante ese tiempo, tuve poco contacto con mi familia, conversaciones esporádicas, alguna que otra reunión, pero siempre mantuve las distancias con Álvaro, hasta que mi madre enfermó, cáncer de mama en fase avanzada, y volví. Lo dejé todo temporalmente para cuidar de ella, y fue en esa época cuando una enfermera comentó algo sobre que su tipo de sangre era O negativo, como el mío, lo cual era incompatible con el tipo A positivo de mi padre y mis hermanos, lo que me hizo saltar las alarmas, porque genéticamente eso no cuadraba, y fui a investigar. Compré una prueba de ADN por mi cuenta, y cuando llegaron los resultados, ahí estaba. Yo no era la hija biológica de Álvaro Prado. Mis hermanos eran mis medio hermanos, y mi madre era realmente mi madre, pero mi padre era otro, al que ni siquiera conocía. Guardé esa información durante semanas, hasta que encontré el momento adecuado para enfrentarme a mi madre, que lloró y me lo contó todo. Me dijo que, antes de comprometerse con Álvaro, tuvo una recaída con un antiguo novio, Marcos Vidal, y se quedó embarazada sin saber con certeza quién era el padre. Pero Álvaro, ambicioso y ya centrado en su imagen pública, aceptó al niño con la condición de que nunca se revelara, ni siquiera a mí, y con el tiempo se fue alejando emocionalmente porque no soportaba mirarme y recordar ese error. Y escuchar eso fue como recibir una puñalada por la espalda, porque me pasé toda la vida tratando de merecer el amor de un hombre que, en el fondo, nunca tuvo la intención de amarme, que solo me toleró por conveniencia, y aún así le prometí a mi madre que no diría nada mientras ella estuviera enferma, porque necesitaba paz para tratarse, y así lo hice. La cuidé, estuve a su lado hasta la remisión. Y entonces llegó la invitación para el cumpleaños de Álvaro. Mi madre me rogó que la aceptara por ella, y yo acepté, pero con un plan ya formado. Compré el coche que él quería, un modelo importado muy caro, y preparé el sobre con los tempos estos, papeles de la prueba de ADN, y cuando él me humilló delante de todos diciendo que estaba orgulloso de todos menos de mí, yo solo me levanté, dejé el sobre la mesa y dije: la verdad puede doler, pero libera. Y me fui, dejando atrás no solo la fiesta, sino también todos los años de silencio, humillación y rechazo. Y allí, con ese gesto, por primera vez en mi vida, sentí que ya no tenía que demostrar nada a nadie, que mi historia era mía, con o sin el apellido Prado, con o sin el reconocimiento de un hombre que nunca tuvo el valor de verme tal como soy, y que ahora, al abrir ese sobre, vería con claridad el origen de todo el malestar que siempre sintió por mí, y tal vez, solo tal vez, entendería que la niña que ignoró, la adolescente que despreció, y la mujer que intentó borrar, era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó, y que, incluso sin su amor, había crecido, vencido y elegido seguir adelante, sin cargar con el peso de una mentira construida por la cobardía. Y ese día, cuando salí del salón con los ojos llenos de lágrimas y el corazón ligero, supe con certeza que por primera vez era libre.